Le damos las bienvenidas a todos. Mi nombre es Martín, me dicen Tato, 53 años, 3 hijos, divorciado. Llego a Fraternidad, invitado y de la mano de Santiago, un hermano que me regaló la vida, y ya hace muchos años, ya perdí la cuenta, lo cual es bueno, cuando uno tiene mucho la cuenta en presentes porque es como que le pesa y no me pesa para nada. Así que ya que hablé de Santiago, Santiago Cifuentes, le voy a dar el paso a la palabra y al video a él para que nos cuente un poquito qué es Fraternidad, qué estamos haciendo acá, quiénes somos y hacia dónde vamos. Santi. Tenés apagado el audio, Santi. ¿Quiénes somos? Puedo contar. ¿Hacia dónde vamos? No tengo ni idea. Pero bueno. Bueno, no. Me toca explicar un poco qué es esto de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, que suena un poco de negocios, un poco de club de amigos. Les cuento un poquito la historia a los que se conectan por primera vez. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio es en realidad la visión de un señor que se llamaba Demos Shakarian, que en la década del 50, era un empresario hijo de armenios que vivía en California y le iba muy bien con los negocios, pero tenía como una preocupación o una carga, si querés, grande sobre qué pasaba con estos hombres de negocios con los que él habitualmente se relacionaba, cuál era esa relación con Dios, por qué nunca estaban en la iglesia donde él iba, y siempre él veía a las mismas personas, mujeres, niños, incluso ancianos, pero nunca encontraba a estos hombres de negocios con los que él habitualmente se relacionaba. Y dijo, si yo paso tantas horas con estos hombres de negocios y estos hombres de negocios no van a ningún lado, algo tengo que hacer para ayudarlos a que reciban la bendición que yo he recibido de parte de Dios. Y empieza a formar, empieza a tener como muchas ideas, como todo empresario, y estrategias de querer presentar a Dios de diferentes maneras fuera de la iglesia. Siempre él pensando de que estos hombres no iban a la iglesia por prejuicio o simplemente porque estaban muy ocupados. Empieza a hacer muchas estrategias y muchas estrategias fueron fracasando, porque en realidad él tenía la carga, pero no había hecho lo más importante, que era orar, rezar, para que Dios le mostrara cuál era el camino, ¿no? Pedirle permiso al Señor, digamos, pedirle dirección, justamente lo que estábamos hablando. Y bueno, y justo una persona que se llama Tommy Hicks le propone una noche, es decir, cuando ya estaba, después de haber invertido un montón de plata en diferentes estrategias, le propone, le dice, mira, yo no voy a seguir con esto porque la verdad que estoy un poco frustrado porque vivo invitando gente y me doy cuenta de que todo lo hago con mi bolsillo y qué sé yo, y no funciona. Entonces el amigo, Tommy Hicks, le dice, no, pero vamos a hacer una vigilia de oración, vamos a quedarnos toda la noche orando para ver si Dios te muestra cuál es la estrategia. Y bueno, esa noche efectivamente se quedaron los dos orando, cada uno en su cuarto, y en un momento de la noche él empieza a sentir un peso muy, muy grande sobre los hombros, y en un sueño él empieza a ver la estrategia que Dios le había trazado. Y básicamente lo que Dios le muestra es que estos hombres estaban muertos. Estaban vivos pero muertos, eran como zombies, muertos en vida, digamos, por decirlo de alguna manera. Y que la forma de que vuelvan a la vida iba a ser a través de esa visión que él le iba a dar. ¿Y cuál era la visión? La visión era hombres comunes y corrientes, no religiosos,
justamente, dándole testimonio a otros hombres comunes y corrientes de cómo Dios había cambiado su vida. Y esto es fraternidad. Así nace fraternidad, esta es la visión principal. La intención es presentar a Cristo a través de un testimonio, porque cuando uno ve una vida transformada y uno es testigo de que esa vida fue transformada, el testimonio tiene mucho poder. Así que, bueno, este movimiento, como digo, se fue formando con amigos. Nosotros acá, los que estamos acá reunidos, somos un grupo de amigos. Y se llaman capítulos, son como células, capítulos en diferentes localidades. Acá estamos en San Isidro, hay de Capital, hay ¿cómo se llama? Hay en Córdoba, hay en Rosario, hay en Santiago del Estero, en zona oeste. Y están más de 100 países. Hay países que tienen, sobre todo los países de Centroamérica, son países es un movimiento muy fuerte dentro de esos países. Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México. Y bueno, y como digo, es de hombres de negocio porque un poco la visión de este hombre era ir por esas almas que, digamos que de alguna manera estaban alejados de Dios. Con lo cual, sí, si bien no somos una religión, somos una organización que sí pretende, digamos, o aconseja, mejor dicho, no pretende, aconseja que cada uno vaya a su propia iglesia, ¿sí? Porque el alimento espiritual está ahí en la iglesia, ¿no? No hacemos proselitismo de religiosos si es una iglesia de un tipo o de otro tipo, es un movimiento interdenominacional, y eso es un poco fraternidad. Después, con el tiempo, hay algunas que si quieren conocer un poco más, hacemos algunos eventos que son de tipo de capacitación, de conferencistas que vienen de otros países, que hablan del tema de sanación, del tema de finanzas, del Espíritu Santo. También tenemos seminarios nacionales, internacionales. Pero el plato fuerte, digamos, y la visión nace a través de esto que decíamos, ¿no? Es el testimonio. Y otra cosa que también consideramos que es muy importante para que la persona que no conoce de Dios sepa y anote, que consideramos que la visión un poco del fundador y en la que nosotros también nos comprometemos es que hay tres pilares fundamentales en la vida para tener una relación con Dios: la lectura de la palabra, la oración y el perdón. La oración y la lectura de la palabra son las formas en que nos comunicamos con Dios. Dios nos habla a través de la palabra, nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Y el perdón, porque necesitamos, muchas veces para ver el rostro de Dios, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos primero, arrepentirnos, perdonar a los que nos lastimaron. Si no, muchas veces es como que no podemos, sin practicar el perdón, sin esa herramienta tan importante, muchas veces es difícil sanar y encontrar paz, ¿no? Así que bueno, esto es un poco fraternidad, no los aburro más. Ahora los dejo con Tato, que va a presentar a nuestro testimoniante de hoy, que le agradecemos muchísimo que hoy esté presente con nosotros. Gracias, Santi. Bueno, hoy me toca presentar a Miguel Fornelli, alias El Tano. Desde ya te agradecemos que nos puedas brindar estos minutos tuyos y nos des a conocer tu testimonio de vida. Agradecemos la apertura de corazón que vas a hacer a partir de ahora y si estás de acuerdo ya te dejo todo a vos. Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Buenas noches. Perfecto, perfecto. Buenas noches, me vuelvo a presentar. Soy Miguel Fornelli, alias El Tano, como les decían. Un apodo que tiene mucho que ver con mi apellido, pero
que representa bastante para poder contarle mi historia, sobre todo porque tiene que ver con mi crianza y con las cosas que fueron aconteciendo a lo largo de mi vida. Tengo 45 años, estoy casado con Lourdes, nos conocemos hace 25, llevamos 14 de casados, tengo 2 hijos. Vengo de una familia con base italiana, mi viejo es italiano, vino a la Argentina a los 11 años, conjuntamente con toda su familia, terminada la Segunda Guerra Mundial, con la particularidad de que si bien emigraban no era por una necesidad económica, sino más que nada buscando un rumbo diferente, donde fuera a un país donde no tuvieran que correr ningún riesgo de guerras ni nada por el estilo. Soy el menor de 3 hermanos, tengo 2 hermanas mujeres mayores. La realidad es que tuve una infancia muy linda, con una familia muy presente. Por supuesto que papá laburaba, los tiempos, como muchas familias, eran más que nada los laborales. De papá se disfrutaba y la relación con papá era a partir de las 6 de la tarde, cuando volvía del laburo. Y el pilar, como en muchas casas, siempre era mamá. Mamá era la que se encargaba de todo lo afectivo. Papá era el sostén de la casa, quien imponía las normas, las reglas y demás. Un tipo fantástico, de pocas palabras, pero muy buen tipo. La verdad que mis recuerdos de la infancia con él ha sido siempre momentos de predisposición, compañía, como les decía, en este silencio, pero en este acompañar. Siempre estaba. Un tipo que siempre apoyaba, siempre aconsejaba. Y la gran parte, la gran mayoría de mi infancia transcurrió muy bien. La verdad que he sido muy feliz. Tuve la suerte de ir a un muy buen colegio. Mi familia fuimos siempre de clase media, en el sentido de que no había necesidades no cubiertas y por ahí existía la posibilidad de algún lujo como una muy buena educación y demás. Transcurrieron los primeros años, después la adolescencia. En casa estaba la particularidad de que la fe era manejada por mamá, era mamá quien nos guiaba y nos llevaba de la mano. Ella cumplía un rol de catequista. Yo hice toda mi primario y mi secundario en un colegio católico, religioso, pero como por ahí muchos de nosotros, nos criamos con un Dios que la religión y la fe era más que nada algo para cumplir, era más que nada un castigo si no cumplías con determinadas normas y demás. De hecho, me acuerdo que si bien a la noche rezaba porque había que rezar, siempre recuerdo que lo que yo hacía era rezar un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. ¿Por qué un Padre Nuestro y 3 Ave Marías? Porque era la penitencia que me daba el sacerdote en el colegio cuando me iba a confesar, ¿no? Entonces, ese era un poco mi vínculo con Dios. Y siempre recurría a Dios cuando necesitaba algo, cuando necesitaba un examen, que me diera una mano con algo y algo por el estilo. Por lo cual, soy católico, apostólico, romano, pero no tenía un vínculo de fe. A excepción de mis años en el secundario, donde en un momento, allá por los últimos años del secundario, existía lo que era la Juventud Estudiantil Católica, que era una muy buena oportunidad para conocer chicas, porque se interactuaba con chicas de colegios de la zona. Era una reunión de amigos con quienes uno la pasaba muy bien, y después de los encuentros que se hacían en estos grupos de la juventud católica, se jugaba al fútbol, que era una de mis grandes pasiones. Entonces, una vez por semana, lo que hacíamos
Terminado el colegio, después de las 4:30 de la tarde, nos juntábamos en grupos de alrededor de 6 a 10 personas, leíamos el Evangelio, comentábamos el Evangelio, compartíamos las distintas opiniones, cómo uno interpretaba esa palabra del Señor que se compartía ese día, y después íbamos a jugar al fútbol. Esas cosas que uno no se va dando cuenta con el tiempo, ¿no? Después, ahora, a mis 45 años, me doy cuenta que fue mi primer grupo de oración. Esos encuentros compartiendo la palabra con compañeros y amigos del colegio. La vida transcurrió, yo terminé el colegio secundario sin ningún tipo de problema. La verdad que mi única preocupación era terminar el secundario, divertirme, salir con amigos y pasarla bien. Pero en el último año del colegio secundario, en ese momento no le di mucha trascendencia, fui a un retiro espiritual, invitado por el colegio, donde pasaron ciertas cosas que me llamaron poderosamente la atención. Sentí un diálogo con Jesús, con Cristo, con mayor profundidad, pero no fue más que eso, quedó ahí. La realidad es que en ese momento yo no contaba con nadie con quien compartirlo, no había una guía espiritual, no había con quien compartirlo, quedó algo en mí, donde no lo compartí, me lo guardé. Interpretaciones y dudas personales respecto a lo de vivido ese fin de semana y no más que eso. Terminó el colegio secundario, inició la universidad. Siempre estuve convencido de lo que quería estudiar. En la actualidad soy abogado. No tuve como les decía, grandes dudas vocacionales, así que terminó el colegio, inicié la universidad, transcurrió la facultad también sin demasiados sobresaltos. En el interín conocí a Lourdes, que es mi mujer actual. Nos conocemos desde que teníamos 19 años. Nos pusimos de novios y empezamos a salir. La realidad es que empezamos a salir, después las cosas se fueron tornando un poco más serias y empezamos a intentar proyectar a futuro una vida juntos. Lourdes tenía un camino de fe, de hecho iba los fines de semana a celebraciones religiosas, iba a misa con mi mamá sobre todo, porque en casa mamá era la que seguía sosteniendo la fe, papá no, él era una persona que, como muchos, dice, él tenía su propia relación con Dios, no era un hombre de ejercicio de fe. Después con el tiempo fui descubriendo ciertas cosas respecto a su relación con Dios. Y no más que eso. Y papá era un tipo, como les contaba, de mucha presencia, pero no de mucha palabra, no de mucho afecto. Al contrario que mamá era la que daba el afecto, el cariño, la compañía, y mamá era esa mujer con la que se puede hablar de cualquier cosa, de cualquier cosa. Y a fines de mi adolescencia, ya cuando yo estaba terminando el secundario, tomé una decisión. Yo necesitaba que mi viejo me abrace, necesitaba otro tipo de relación con mi papá. Papá era de esos tipos que vos lo abrazabas y te bufaba directamente, te decía, salí, dale, che, salí. Yo, cabeza dura como soy, empecé a tener la constancia de abrazarlo todos los días, todos los días, todos los días. Papá, te quiero mucho. Lo abrazaba y le daba un beso. Y el viejo salía, se corría de un lado para el otro. Hasta que de repente el viejo, yo fui creciendo, me fui haciendo un tipo más grande, por ahí con quien podíamos compartir más cosas desde un lugar de paridad. Y el viejo empezó a esas demostraciones de afecto a corresponderlas, ¿no? A quedarse en el abrazo, a devolver ese abrazo también.
Y se empezó a generar una relación mucho más intensa que como esa relación que teníamos de padre e hijo. Por supuesto que, como les decía, vengo de una familia de raíz italiana, en donde el hombre sí o sí es el sostén de la familia, es el que lleva sobre el peso de los hombros todo. De hecho, yo, les soy sincero, a mis abuelos a mi abuelo yo no lo conocía, mi abuelo paterno falleció cuando yo tenía 1 año de vida, pero me crié con las historias. Mi abuela me contaba siempre las historias de mi familia paterna, de mis antepasados, que lo feliz que hubiera estado mi abuelo de conocerme. Es el día de hoy que cada vez que alguien de la familia no se acuerda algo, me llaman a mí, me dicen, ¿cómo se llamaba tal bisabuelo? ¿Dónde vivía? ¿Con quién tenía relación? Y demás. Y yo se los transmito porque me fui criando con esa idea de historias familiares. Es como un legado que se va pasando de generación en generación, con la particularidad de que va pasando de hombre a hombre, ¿no? Y como les decía, esa relación con papá fue mejorando muchísimo, fue ganando mucha intimidad, mucho compartir desde la confidencia, también desde la guía, y la verdad que siempre era un lugar de descanso, el poder hablar con el viejo. Yo tenía un conflicto, era sentarme en la mesa, habíamos desarrollado un vínculo donde nos sentábamos en la mesa a compartir un café, nos mirábamos a los ojos y no hacía falta demasiadas palabras. Ya sabía por dónde iba el consejo del viejo, qué era lo que me iba a decir. Y la realidad que era un vínculo muy lindo. Es un vínculo muy lindo. Pasaron los años, como les decía, de mi carrera universitaria, me recibí de abogado, y las cosas en mi vida se hacían como se tenían que hacer. Para mí había una sola manera, y el día de hoy sigue habiendo una sola manera de hacer las cosas, que es bien. No existe el hacerlas mal. No hay grises, sin perjuicio de que con el tiempo uno va aprendiendo que sí los hay. En esa época para mí no había grises. Las cosas se hacían de una manera. En la vida había que encontrar una compañera de vida, como lo habían hecho mis padres, había que recibirse, había que encontrar un buen trabajo, había que casarse, formar una familia y comprarse una propiedad. Y así lo fue haciendo. De hecho, se fue generando en esta relación que yo tenía con papá, se generó también mucho el imitar, ¿no? Entonces, y él me decía, yo no quiero que... Esas cosas hoy uno las recuerda, ¿no? A veces, y esos errores, no digo errores, pero uno a veces lo comete con los hijos, uno a veces habla o dice o aconseja cosas que después con el tiempo se da cuenta de que pueden llegar a ser una carga sobre el peso sobre los hombros de los hijos, ¿no? Y el viejo me decía, las cosas no las haces por mí, ni por este, ni por aquel, las cosas las haces por vos. Pero indirectamente uno, cuando le hacía algo y lo salía bien, se llenaba de orgullo, ¿no? Porque mamá siempre me decía, cada vez que hay una reunión familiar, cada vez que hay una reunión con amigos de laburo y demás, papá se llena la boca hablando de vos, de tus hermanas, la verdad que estoy orgulloso de ustedes. Y a uno le hinchaba el pecho eso. Así que bueno, como les decía, había que tratar de... Bueno, y papá me decía que él no pretendía que yo sea como él, pero bueno, yo en mi interior quería tratar de ser como el viejo, y si era posible, mejor. En ese momento no entendía demasiado por dónde pasaba eso y por dónde era realmente, sino que uno trataba de copiar, más que nada, ¿no? Entonces, mi viejo se había casado a los 29 años, yo me tenía que casar a los 29 años, así todo, me causa gracia. Mi mujer, tuvimos 11 años de noviazgo, la realidad es que pensó que no nos íbamos a casar más en ese momento. Había que comprar una propiedad para poder dar ese paso.
así que no convivimos hasta que allá por el año 2000, con la crisis, tuve la suerte, al revés de muchas personas y de todo lo que pasó en el país, de no haber tenido que sufrir un corralito y con unos ahorros que tenía poder haber accedido a una vivienda. Y ahí nos fuimos a vivir con mi mujer. A los 2 años de convivencia decidimos casarnos. Compartimos mucho tiempo con mis padres, vacaciones y demás. Y cuando nos casamos, hacemos una gran fiesta para coronar esos años de noviazgo, y porque teníamos ganas de festejar con todos nuestra alegría. Y cuando vuelvo de la luna de miel, me entero que papá está enfermo. Me entero que el viejo se había enfermado, que lo sabía con anterioridad a mi casamiento, pero como era también él la cabeza de familia y había que soportar sobre los hombros, para no arruinar mi casamiento no me había querido decir nada. A lo cual en su momento, obviamente, por supuesto, se lo reproché, pero también lo entendí. Así transcurrieron 5 años de enfermedad. La verdad que por suerte, salvo los últimos 2 meses, fue una enfermedad que se pudo transitar bien. Yo ya para el 2007 había nacido mi primer hijo, Mateo, que se llama como mi abuelo, para pasarle también a mi hijo el legado, ¿no? Esas cosas que, como les digo, a veces uno hace inconscientemente y que después se va dando cuenta con el tiempo. Ese abuelo que yo no conocí, que se murió cuando tenía 1 año, bueno, a mi hijo le puse el mismo nombre. Y en el 2011, mi esposa queda embarazada de nuestra segunda hija. Al quedar embarazada de nuestra segunda hija, a los 3 meses, hay unos estudios médicos que no dieron muy bien. Hubo que hacer más estudios y profundizar. Bueno, la realidad es que tenía una disfunción en el corazón que hacía que la sangre no le fluyera bien de un ventrículo a otro, y tenía una disfunción cardiológica. Y había un parámetro que era de 0 a 7. 7 era el máximo, Juanita estaba en 6, en 5. 0 se cortaba el flujo de sangre en la arteria aorta del corazón de mi hija, entonces iba a no prosperar el embarazo y ella iba a fallecer. Transcurrieron los meses de embarazo, con la enfermedad de papacuestas, que se iba deteriorando cada vez más, y estudios y ecografías mensualmente. Y este parámetro que les digo que iba de 0 a 7, cada vez iba bajando. De 6 había bajado a 5, a 4, a 3 y demás. Pero con controles, mi mujer con mucha paz, yo un poco preocupado, haciendo los controles y demás. Pero la realidad es que en ese momento estaba muy preocupado por la enfermedad de mi padre. Papá lo internan, fallece el 14 de diciembre del 2011. Me tocó, obviamente, atravesar por esas decisiones que a veces nos hacen atravesar los médicos a los familiares de las personas enfermas, con relación a los procedimientos a futuros para evitar dolor y demás, y dar medicaciones y demás, y tomar decisiones. Me acuerdo que después de hablar con un médico, entré a la habitación donde estaba el viejo acostado, y me preguntó qué había dicho. Yo lo miré a los ojos, le dije, ¿ya sabés, viejo, qué dijo el médico? Y me dijo, sí, está bien. Digo, ¿qué querés hacer? ¿Vamos a casa? Dijo, no, quedémonos acá. Ir a casa va a ser un trastorno para mamá y para tu hermana. En ese momento mi hermana mayor, que vivía en el sur, había vuelto a vivir a Buenos Aires con mis padres por la enfermedad de papá. Y como les decía, el 14 de diciembre papá falleció, con una particularidad que el 13 de diciembre, el día anterior, estábamos todos reunidos en la habitación. Nos acompañamos mucho como familia, somos muy cercanos, muy unidos todos.
Los médicos siempre decían que les llamaba la atención que estábamos los 14 días de internación de papá, estábamos los 4. Mi vieja, mis 2 hermanas y yo todos los días en la clínica. Y me acuerdo que estábamos sentados en la habitación, y me puse a llorar y le dije a mi vieja y a mis hermanas, perdónenme, siento que estoy conectado con la muerte y tengo la necesidad de conectarme con la vida. Mi mujer ya tenía 7 meses y medio de embarazo. Y me fui. Y al día siguiente, como les digo, bueno, al mediodía me avisaron que papá había fallecido. Fue un momento muy, muy difícil, muy difícil. Al día de hoy lo sigo extrañando todos los días, todos los días. Pasaron 9 años de eso y lo sigo necesitando todo el tiempo. El consejo y el abrazo y esa mirada. Aunque obviamente también ahí empezó un camino, ¿no? Una vez me acuerdo, un psicólogo me dijo, ante una situación problemática que tenía, me decía, y Tano, ¿qué te hubiera dicho tu viejo? Me dice, ¿qué problema tenés? Tal problema, le digo. Digo, pero, ¿sabes qué? No tengo a mi viejo, no tengo el consejo, no lo tengo a papá, no sé qué carajo hacer. Y me dijo, ¿qué te hubiera dicho tu viejo? Y yo le dije, y papá, ante esta situación me hubiera dicho tal cosa. Dice, ¿ves? Tu papá vive en vos. Dice, si vos lo conocías tanto que sabes hasta qué te hubiera aconsejado, sabes muy bien por dónde ir. A los 10 días de haber fallecido papá, unos exámenes no dieron bien, fuimos de urgencia a la guardia del hospital, del sanatorio, y Juanita hubo que hacer una cesárea de urgencia, porque existía este riesgo de que se cortara el flujo sanguíneo en su corazón, en la arteria aorta. Y me acuerdo que llegamos a la guardia y nos dijeron, bueno, tienen todo preparado, ¿trajiste los estudios? Le digo, no, la verdad, no traje ningún estudio, hace unos 8 meses y yo no tenía nada preparado. Me dice, bueno, mira, vos anda a tu casa a buscar todos los estudios y el bolso y demás, que yo mientras voy a averiguar si lo hacemos acá a la cesárea o hacemos un traslado, porque seguramente cuando nazca tu hija hay que hacerle una cirugía a corazón abierto. Bueno, ahí me fui, llamé a una de mis hermanas para que vaya a la clínica a acompañar a mi mujer, mientras que yo fui para casa a buscar todo lo necesario. Cuando volví, me acuerdo el neonatólogo y el obstetra me dijeron, no, mira, lo vamos a hacer acá, vamos a ver qué pasa. Se hizo la cesárea con la particularidad que a mí me llamaba la atención. Cuando nació mi primer hijo éramos 3 en la sala de parto, y con el nacimiento de Juanita había 20 personas que estaban como agazapadas, esperadas para saltar encima de no sé qué situación que se pudiera producir. Y así nació Juanita. Gracias a Dios, en ese momento estuvo todo muy bien. Yo me acuerdo, la llevé junto con los médicos a la nursery y bajé a la vereda de la clínica a fumarme un pucho. Miré al cielo y le dije a Dios, te llevaste a papá, déjame a mi hija, por favor, te pido. Al día siguiente vino un especialista, un médico cardiólogo que trabajaba en el Garrahan, me hizo todos los estudios pertinentes y el corazón de Juanita estaba bárbaro. Aparentemente en el alumbramiento, cuando se da el nacimiento, el corazón se vuelve a este cambio de vida, digamos, ¿no? Del chico de salir del vientre materno a la vida, a ser independiente, hace que también se acomoden los órganos, y el corazón de Juanita estaba perfecto, se había formado bien, la sangre fluía bien, todos los problemas que había ya no estaban, y la vida transcurrió. Y la vida transcurrió como venía transcurriendo, con un Miguel que podía con un Miguel que le salía todo bien, todo como había que hacerlo, con bastantes dejos de soberbia de mi parte. Todo dependía de mí, yo podía con todo, y todo lo que hiciera, yo implicaba que me vaya bien o mal. Pasó un año,
papá antes de morir, me acuerdo que me dijo que su preocupación era, bueno, no sé qué vas a hacer con mamá y con tus hermanas, cómo vas a hacer para sostener todo eso. No es que me dijo, ojalá se puedan arreglar sin mí, ¿no? Sino que me dijo, no sé cómo vas a hacer, porque como les contaba, era el varón y era el que tenía que sostener a mamá y a mis hermanas. La cuestión que al año yo tenía a mi hermana mayor con 2 intentos de suicidio, le había tomado pastillas porque no soportó la muerte de papá, no pudo sobrellevar esa situación y sus situaciones de vida personal. Mi hermana del medio, con un matrimonio casi terminado, al borde de divorciarse. Mi mamá inmersa en una gran tristeza por la pérdida de su esposo. Y sentí que se me caía toda la estantería abajo. Sentí que esto que me habían dicho que yo tenía que sostener no lo estaba pudiendo sostener. Y yo no tenía el sostén, no tenía esa persona que era la que me sostenía a mí, no tenía dónde descansar. Y la verdad que la pasé muy mal. No sabía para dónde disparar, no sabía cómo darles una mano, cómo sostener todo eso. Y un día apareció, no sé por qué, una invitación a mi hermana. Mi hermana empezó a generar un cambio, la del medio empezó a generar un cambio en su matrimonio, empezó a generar un cambio en su vida personal, y me empezó a hablar de Dios. Como les conté, desde mis 17, 18 años no había vuelto a hablar de Dios en mi vida con nadie. No existía Dios ni Jesús en mi vida. Y mi hermana empezó a generar un cambio, y un día me invitó a un retiro espiritual. Por supuesto que me conocía muy bien y sabía para dónde correrme para que yo vaya a ese retiro espiritual. De hecho, yo iba al retiro espiritual a convertir yo a las personas, a matarme de risa de toda la gilada que hacían estas personas, pero me dijo, ¿qué pasa? ¿No te animás? Y llegué aquí, a mí, al Tano, yo no me voy a animar, por supuesto que me animo. Agarré un bolso y ahí fui. Ese fin de semana tuve una particularidad que me reencontré con mucha gente en mi adolescencia, mucha gente que había conocido en mi adolescencia, que hoy, en esa adolescencia, que me encontré en un retiro espiritual con gente que en mi adolescencia había conocido y era el preciso periodo donde yo había tenido una mayor cercanía con la fe. No con estas personas en particular, pero sí en mi adolescencia. Una de esas personas con la que me encontré ese fin de semana fue con Santiago, que nos conocíamos de chicos, por un amigo en común. Me encontré con otro chico del colegio, perdón, con dos personas del colegio al que yo había concurrido. Por lo cual hizo que le empiece a pasar bien, porque me encontré con gente conocida, había 100 tipos y éramos 100 varones, pero bueno, yo ya tenía 2 o 3 que conocía y había ido con mi cuñado, con el esposo de mi hermana que había tenido este proceso de transformación. Y ese fin de semana fue un antes y un después en mi vida. Ese fin de semana me encontré con Cristo, con un Cristo resucitado. Tuve lo que hoy yo defino como una renovación en el espíritu. Y fue sentirme abrazado, sentirme sostenido, correrme de esos lugares donde me había puesto de manera inconsciente a lo largo de mi vida. Y ahí empezó un proceso de sanación, empezó un proceso de conversión. Esto pasó en el año 2013. Y ese fin de semana empecé a descubrir algo hermoso que tiene la gracia de poder encontrarse con Cristo, que es el camino del servicio. El camino de poder empezar a mirar al otro, el camino de poder generar empatía con el otro, el camino de descubrir de descubrirse uno mismo. Como decía Santi al principio en su introducción, tuve que perdonarme muchas cosas, tuve que
nacer de nuevo en muchas otras cosas. Y empecé a descubrir que había un plan más grande para mi vida que el que yo pensaba. Descubrí que a lo largo de mi vida había alguien que había ido marcando el camino de todo lo que me había pasado, pero que tenía esa gran capacidad de no forzar nada, sino de dejar que uno sea el que vaya descubriendo. Hay una mariposa que es muy linda, pero que tiene una particularidad, que cuando es capullo, si vos la ayudás, cuando es crisálida, si vos la ayudás a que salga del capullo, la mariposa queda incapacitada. Pero si la dejás y la vas acompañando en ese proceso, llega un momento en que florece y se vuelve muy hermosa, ¿no? Y es un poco lo que yo siento que el Señor hizo conmigo. Fue acompañando todo el proceso que yo tenía que hacer para que pudiera abrir los ojos. Siempre en silencio. Y mi vida cambió, empecé a ser un tipo mucho más pleno. Al principio eran esas pequeñas cosas que a uno le llamaban la atención. Yo, por lo pronto en casa, me decían, ¿a vos qué te hicieron? Te cambiaron. Ahora vivís contento, vivís alegre, ya no sos el de antes. Mis amigos de toda la vida, a quienes conozco de primer grado, hicimos todo el secundario y somos amigos al día de hoy, cuando yo hablo de estas cosas se matan de risa, porque me conocen con otros, desde otra perspectiva totalmente diferente. Tipo, me gustaba mucho la joda, me gustaba mucho divertirme, como les decía, pensaba mucho en mí, yo podía con todo, y mi enfoque cambió totalmente. Empecé a disfrutar de mucho más de mis hijos, relegué varias cuestiones en lo laboral para poder estar más tiempo con ellos y disfrutarlos mucho más. Y como les decía, todo el mundo me decía, ¿qué te pasa? ¿No gritas en el tránsito? Un tipo te encierra, te está por chocar, no lo corres con el auto como hacías antes, no lo puteás. Yo era un tipo muy calentón, muy calentón. Siempre los problemas con un calentón, siempre cuando hay un conflicto se resuelve a las piñas, por lo cual resolvía bastante las cosas a las piñas cuando algo me gustaba. Y todo eso fue cambiando, se fue amoldando de manera diferente. Y hoy Cristo forma parte de mi vida. Jesús es quien dirige la barca de mi vida. Hay un pasaje del Evangelio, ¿no?, de los apóstoles que van en la barca y en medio de la tormenta los despiertan a Cristo como para que calmara la tormenta. Le dice, Señor, no tenés miedo de lo que va a pasar. Dirigí la tormenta, dirigí la barca, calmá la tormenta. Y ese fue el gran cambio que con el tiempo empecé a hacer, sigo haciendo y haré por el resto de mi vida, que es dejar de tener el control, dejarme guiar por el Espíritu Santo, dejar de tener el control de mi vida, poner mi confianza en Cristo. Y cuando digo dejar de tener el control, la oposición al control no es el descontrol. La oposición al control es dejar que ese control lo tenga otro y que sea el que vaya guiando los pasos que tenés que dar. La tormenta sigue estando. De hecho, estamos atravesando una, con esta realidad que nos toca, con este momento de pandemia. Pero la confianza no la tengo más puesta en mí, ni la tengo puesta en una situación económica, ni en una realidad de un país. La tengo puesta en Cristo. Y los problemas siguen estando, como les decía, la tormenta, la barca se sigue moviendo, pero la paz con la que transito
esa tormenta o esas dificultades es diferente. Y ahí es donde aprendí a depositar mi confianza y hizo que todo sea diferente. Y así es como ese encuentro con Cristo que empezó ese fin de semana por allá por el 2013, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del servicio y del compartir con otros, de poder hacer de mi vida una vida con Cristo todos los días, de poder hablar con Él, de poder compartir con otros un testimonio de vida, en un trabajo o en cualquier lugar, me fue modificando, me fue cambiando, y siempre, 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 lo que vuelve es mucho más grande y mucho más lindo de lo poco que uno pueda aportar. Así que bueno, no los quiero aburrir mucho más, ese es un breve testimonio de lo que aconteció en mi vida y cómo este encuentro con Cristo hizo que descubriera esa afiliación con Él, que hace que hoy pueda vivir en el amor y tener una vida diferente y más plena. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy, muy lindo testimonio, te agradecemos, o por lo menos yo te agradezco desde ya la apertura de corazón que has tenido para todos. Eh, a pesar de ser una persona muy sanguínea, transmitís mucha paz cuando hablas. Eh, y te agradecemos esto. Habitualmente nosotros lo que hacemos es una oración, no sé si la tenés, Tano, para finalizar el testimonio. No. Si no, Franco, te Se pedimos cayó la para después. conexión. ¿Cómo? Se cayó la conexión del Tano. Ah, bueno, por eso. Sigamos. Este, ¿Voy, Tato? Franco, sí, por Sí, favor, por mientras supuesto. esperamos al Tano. Sí, por ahí les pido a todos que ahí donde están, en este momento tan especial, donde bueno, el Tano nos pudo compartir su historia tan hermosa de vida, repitan conmigo esta oración. Señor Dios Todopoderoso, te Señor Dios reconozco, Todopoderoso. te reconozco como mi único Dios y Salvador. Te confieso que soy pecador y te pido perdón. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar en él y permanecer en él. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo, mis negocios. Que todo se haga a tu santa voluntad. Inscríbeme en el libro de la vida. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Todo esto te lo pido en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Franco. No sé si el Tano se pudo volver a conectar. Sí, estoy acá. Ah, bueno. Tano, nosotros lo que hacemos es un poquito abrir los micrófonos. Vamos a tomarnos un minutito de reflexión para poder ejercer la oración, y vamos a pedirle a nuestro Padre estas cosas que hoy tenemos. Hoy nos vinimos con cada uno con su mochila, con su carga, y vamos a hacer una oración por esas peticiones. Así que les pido que nos tomemos un minuto como para pensar y conectarnos con esas necesidades para podérselas ofrecer sobre su altar, y sabiendo de que Él hoy nos está escuchando y que es un Dios poderoso, que no se le escapa nada y no hay nada imposible para Él. Así que nada, tomamos un minutito.
Señor, te damos gracias por este encuentro, te damos gracias porque hablaste a través del Tano, con su testimonio, con su entrega, con sus cambios, porque somos testigos de este cambio. Sabemos, Señor, las maravillas que puedes hacer con nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, en esta noche esta reunión, que sea todo para glorificarte. No queremos exaltar tu nombre, queremos manifestar que tú eres el que cambiaste nuestra vida, el que nos restauró y nos cambió. Y como dijo el Tano, te pido que nos ayudes siempre, Señor, a entregarte el timón, a no querer controlar la situación. Enséñanos, Señor, a ser más obedientes. Te doy gracias, Señor, por poder estar aquí hoy, en esta reunión, y haber participado de este momento. Y te quiero pedir especialmente por las peticiones de cada uno de los hermanos que está hoy reunido en esta reunión. Te quiero pedir que los escuches, que recibas sus peticiones, que en su debido tiempo puedas cumplirlas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Esto es todo por hoy. Bueno, gracias Santi. Recordamos que todos los días, a lo mismo horario, en este mismo enlace hay otros capítulos. De lunes a viernes, los sábados por la mañana también hay un capítulo y por la tarde está el capítulo de los jóvenes. Así que bueno, si alguien tiene algún adolescente, claramente no somos nosotros, invítenlo. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Por compartir este testimonio. Gracias nuevamente, Tano. No sé, Juan Manuel, si tenés que decir algo más, algún aviso. No, perfecto, Martín. Agradecer al Tano, a vos, a Santiago y a todos los presentes por la compañía. Bueno, gracias a vos también por estar ahí siempre atento que todo esté bien. A Juan Ayarvide por los controles también. Gracias. Extensivo a él también. Señores, muchas gracias y será hasta el próximo miércoles. Un abrazo grande.